Estamos constantemente viendo Hechos 1.1, 1.3, 1.8. Cristo, el reino de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero también es importante conocer la historia del evangelismo. Ustedes como discípulos de evangelismo, nosotros como miembros de la iglesia, como ministros, como discípulos absolutos que Dios ha levantado en este tiempo, es importante que podamos tener un entendimiento de la historia del evangelismo. En Hechos 1 es la respuesta del evangelista. La respuesta del discípulo es Hechos 1. Entendiendo la respuesta en mi vida, se establece el reino de Dios. A donde sea que yo pueda ir, donde sea que vayamos, se establece el reino de Dios. Y aquellos que tienen esta respuesta, entonces, ¿qué promete Dios? Darnos el poder del Espíritu Santo. Cristo, nuestra respuesta, establece el reino de Dios donde sea que vayamos, y Dios promete dar el poder del Espíritu Santo. Y como les digo, es importante que sepamos nosotros cuál es la historia del evangelismo. Si queremos levantar obras de evangelismo, es importante que sepamos la historia del evangelismo. Como introducción, el movimiento del evangelio. El movimiento del evangelio es algo que Dios ha ido levantando época tras época. Para esto, Dios siempre ha dado respuestas de antemano. Para esto, Dios ha dado respuestas futuras. Y también Dios siempre ha dado respuestas concerniente al todo. Cada vez que una nación se levantaba, cada vez que un discípulo de evangelismo, un creyente, en cualquier nación del mundo, se levantaba, aferrado al pacto, aferrado al evangelio, Dios empezaba a mover todo para esa nación. Por ejemplo, en el caso de Europa, cuando se levantan los reformadores, Dios empieza a mover todo para la nación de Europa. ¿Y qué sucede? Para el continente de Europa, y empieza a levantarse las naciones que hay en Europa. Lo fue igual para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos comenzó a hacer las misiones, comenzó a hacer el evangelismo, comenzó a levantar ese movimiento del evangelio, Dios empezó también a levantar a la nación, obviamente. Pero también sucedió que con el transcurso del tiempo empezaron a perder las misiones, empezaron a dejar de hacer lo que Dios le agrada, y también empezó a decaer la nación. Entonces eso siempre ha sucedido en época tras época. Se perdió esto. Ahora, si nuestra nación se levanta y empieza a hacer el movimiento del evangelio, ¿qué sucede? Dios empieza a mover todo también para nuestra nación. Entonces, así como Dios da respuesta de antemano, respuesta del futuro, y empieza a llevar todo al lugar donde se está levantando el movimiento del evangelio. Eso es algo histórico. Ahora, ¿qué ha sucedido cuando no se ha hecho el movimiento del evangelio? Algo histórico es que se levantan desastres. Cada nación que deja de hacer o no hace el movimiento del evangelio, se levantan desastres. Este movimiento del evangelio no solo es nuestra manera de ir al cielo, no solamente una entrada para el cielo, sino también es para que en esta tierra, en esta época, se puedan detener los desastres. Por eso Dios nos permite disfrutar de las bendiciones del trono. Cuando el mundo puede estar pasando desastres, Dios nos permite las bendiciones desde el trono, derrama sobre nosotros para poder detener esos desastres que pueden venir a nuestras siguientes generaciones. Cada vez que Israel perdía el evangelio, ¿qué sucedía? Ellos eran tomados como esclavos. Cada vez que se perdía el evangelio, ellos eran tomados. Dios permitía eso, que ellos vayan como esclavos. ¿Por qué? Porque no estaban gozando de la bendición del evangelismo en sus vidas.
Dios hace la obra de evangelismo. Nunca pensemos que nosotros levantamos la obra del evangelismo, que nosotros por nuestra fuerza, por nuestro método, hacemos el evangelismo. Nunca es así. Si no, vamos a caer en un estado nuevamente de esclavitud. El evangelismo no es algo que yo hago, no es algo que el pastor hace, es la obra de Dios. Y somos privilegiados, tenemos el privilegio de poder ser parte de eso. Tenemos la gran bendición de ser parte del movimiento del Evangelio. Cada vez que Israel perdía el Evangelio, las misiones, el evangelismo, ¿qué se levantaba? Guerras. Se levantaban guerras. No pasaba un pequeño tiempo y ya se estaba levantando la guerra. ¿Por qué? Porque perdían esto en su vida, el evangelismo. Casi siempre ha habido guerras. Hasta el día de hoy sigue habiendo guerras todavía. ¿Por qué? Entender el por qué han caído en ese estado es importante. Habían perdido el evangelio. No solamente eso, llegan a ser tomados cautivos. Esclavos, guerras, cautiverio. Esta es la historia de Israel. Y esto llega a tal punto de que estos desastres no solamente se quedaron con ellos, con una generación, sino fueron hasta las siguientes generaciones. Continuó hasta las siguientes generaciones. Esclavitud, desastres, guerras. Todo esto empezaba a ir constantemente hacia las siguientes generaciones. Por eso es importante en nuestras vidas tener esta respuesta de vida entera, de toda la vida. La respuesta que debemos tener nosotros como hijos e hijas de Dios son los 62 puntos del evangelista. Esa es la respuesta que debemos basar siempre. Eso es el reino. Gozar siempre de los puntos del evangelista. ¿Ven? Por eso, esa es nuestra meta, nuestra misión es llevar el evangelio y que se establezca el reino de Dios. Nuevamente lo repito. Dios, al lugar donde se está levantando el movimiento del evangelio, da respuestas de antemano, da respuestas del futuro y Él moviliza todo para ese lugar. ¿Por qué? Porque está levantando el movimiento del evangelio. Lo que sucedió en la historia es que cuando se perdía el movimiento del evangelio, el evangelismo, las misiones, lo que se levantaba eran desastres, esclavitud, guerras, cautiverio, y eso afectaba hasta las siguientes generaciones. Y por eso debemos entender que en nuestra vida tenemos que tener la respuesta de los 62 puntos. Ya ustedes saben cuáles son esos. En su diario de oración está en la parte de atrás cuáles son los 62 puntos. Eso es la razón por la cual Dios nos ha llamado, nos ha dado una misión para, en otras palabras, establecer el reino de Dios a donde sea que nosotros vayamos. ¿Ven? El desarrollo. Como discípulos del evangelismo, tenemos que saber ver las puertas del evangelismo. Si somos discípulos del evangelismo, tenemos que saber reconocer y ver cuándo o cómo poder ver las puertas del evangelismo. Con eso, ¿a qué me quiero dirigir? ¿A qué es obvio? ¿Qué es necesario y qué es absoluto? Son uno de los 21 puntos del evangelista. ¿Qué es obvio? ¿Qué es necesario? ¿Y qué es absoluto? Por ejemplo, si vienen los problemas, ustedes como discípulos de evangelismo, no pensar que los problemas vienen por venir, sino que es obvio que los problemas vengan. Si se pierde la bendición del evangelismo, si no hay la bendición del movimiento del evangelio en la vida de un creyente, ¿qué es obvio que venga? Problemas, ¿cierto? Si no hay en nuestras vidas esa bendición del movimiento del evangelio, no hay evangelismo, no hay misiones en mi vida, ¿qué es obvio que pueda venir? Problemas. Obviamente van a venir muchos problemas y lo triste es que no vamos a poder superar esos problemas.
o solucionar esos problemas. Era obvio que venga un problema en Israel porque no estaban predicando el Evangelio. Muchas veces cuando vienen problemas nos movemos, pero en realidad lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, ok, esto es obvio que venga. Es obvio. Luego, ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Por qué Dios me ha salvado? ¿Por qué Dios en esta época, en este tiempo, ha permitido que esté vivo? ¿Por qué Dios me regala un nuevo día? ¿Por qué Dios nos ha regalado hoy un nuevo día? Estamos dentro de la soberanía absoluta de Dios. No tomamos un respirar más ni menos si no es por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios ha permitido que todavía sigamos vivos? ¿Por qué? Porque es necesario. Lo obvio, lo necesario. Si Dios me ha rescatado, me ha llamado en este tiempo, en esta época, si Dios nos ha dado el hoy, es porque es necesario. Si viene un problema en nuestras vidas, no es un problema para que podamos nosotros sufrir, sino tenemos que darnos cuenta que ese problema es necesario. Es necesario. No es que Dios permite estos problemas en nuestras vidas para que podamos caer en sufrimiento, sino porque es necesario. ¿O acaso Dios no permitió problemas en la vida de David, en la vida de José, en la vida de Eliseo, en la vida de Pablo? ¿Permitió? Sí, sí lo permitió. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Si Dios permite estos problemas en nuestra vida, es necesario. Es necesario que sea así. Y allí veremos el futuro. Y en el futuro darnos cuenta de lo absoluto de Dios. Darnos cuenta de lo absoluto de Dios. Es decir, ver las cosas de Dios. Nuestro futuro está dentro del plan absoluto de Dios. Toda nuestra vida está dentro del plan absoluto de Dios. Nuevamente lo repito. Si viene un problema, pues es obvio que vengan problemas. Si Dios ha permitido que esté vivo hoy, ¿por qué? Porque es necesario. ¿Y mi futuro? ¿Dónde está mi futuro? En todo lo absoluto de Dios. ¿Amén? En la soberanía absoluta de Dios. Donde sea que vayamos, tenemos que tener los ojos para poder ver esto. Obvio, necesario, absoluto. Cuando salimos al campo y vemos lo obvio, lo necesario, lo absoluto, es ahí cuando empezamos a ver esto, las puertas del evangelismo. Entonces ahora nos movemos, porque muchas veces los problemas, el hoy, el futuro, causan tanta preocupación en estas vidas que nos impide ver las puertas del evangelismo. Pero si cambiamos eso, entonces podemos darnos cuenta, ok, es obvio que vengan problemas. Es necesario el hoy. Mi futuro está dentro del plan absoluto de Dios. Esas tres cosas tenemos que saber verlos para poder ver las puertas del evangelismo. ¿Ustedes son discípulos del evangelismo? Amén. Entonces si lo son, tenemos que darnos cuenta de esas tres cosas. Lo obvio, lo necesario y lo absoluto. Ahí vamos a ver, ok, esta es una puerta del evangelismo. Es importante tener ese tipo de discernimiento, iglesia, porque si no nos vamos a quedar en un pensamiento donde no nos expandemos, no desarrolla, donde Dios ha cerrado una puerta, pero por nuestra propia terquedad decimos, no, aquí es. ¿No? Eso no es bueno para un discípulo de evangelismo. Pablo quería ir a Asia, Dios le dijo, no es Asia, es Macedonia. Amén. Vio lo que era obvio, necesario y absoluto. ¿Me dejo entender? Amén. Entonces eso tenemos que ver en nuestras vidas. ¿Por qué? También darnos cuenta que Dios tiene una puerta más grande todavía preparada. Dios tiene una puerta más grande aún.
las dificultades, en todas las dificultades que pueden venir en nuestras vidas, Dios tiene una puerta más grande todavía preparada para nosotros. ¿Amén? Si viene una dificultad en mi vida, ok, Dios tiene una puerta más grande aún preparada todavía. Si se ha cerrado esta puerta pequeña, es porque Dios tiene una puerta aún mucho más grande todavía preparada para nosotros. Fue así. Cuando Dios envía el tiempo de Egipto, era una puerta más grande todavía preparada para los israelitas. El tiempo que estuvieron bajo Babilonia era una puerta más grande todavía preparada para ellos. El tiempo que estuvieron cautivos, colonizados por Roma, era una puerta todavía más grande ¿de qué? Evangelismo. Cuando ellos estaban entrando en la tierra de Canaán, ¿qué le dijeron? Hemos escuchado, hemos oído de las maravillas que Jehová hace con ustedes. Y todo el pueblo, nuestros reyes, se han puesto a temblar, dice la Biblia. En Babilonia, ¿quiénes sobresalieron? Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Ellos qué hicieron con los reyes? ¿Los reyes qué hicieron? Sacaron un decreto. Que todas las naciones adoren al rey de Daniel. Que todas las naciones se postren delante del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque parecía un tiempo de dificultad, en realidad era una puerta más grande aún preparada por Dios. Donde había persecución en el tiempo de Pablo y la iglesia primitiva, donde parecía que todo lo estaba afligiendo a ellos en las dificultades, en realidad, por causa, dice la Biblia en Hechos capítulo 11, por causa de la persecución de Esteban, empezaron a predicar a los gentiles. Se evangelizó Roma. Entonces, cada dificultad que viene en nuestras vidas, en realidad es una puerta más grande que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Discípulos de evangelismo. Y ahí vamos a ver, punto 3, la continuación del evangelismo. La continuación del evangelismo. El evangelismo no es algo que uno va, lo hace una semana, 2 semanas y luego lo deja. No, es algo continuo. De continuo tenemos que nosotros hacer este movimiento del evangelismo. Cuando salimos al campo, ¿con qué es lo que más nos encontramos? Pues mayormente nos encontramos con gente que ha caído bajo alguna enfermedad. ¿No? Alguna enfermedad tienen estas personas. Han caído bajo alguna enfermedad. A las personas enfermas, a pacientes de repente, con solo el Evangelio debemos sanar a estas personas que han caído en estas enfermedades. ¿A qué me refiero con esto? El Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, empieza a haber salud en nuestra mente y pensamientos, en nuestro corazón, y eso llega a tal punto de restaurar nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros empezamos a hacer continuamente el evangelismo, nos vamos a encontrar con personas que están sufriendo bajo enfermedad, a ellos poder darles, explicarles el evangelio y que empiecen a orar para ser llenos del Espíritu Santo, y va a empezar a suceder sanidad tanto en su mente y también en su corazón y también en la parte física. Es que es así, no es al revés. Alguien que tiene enfermedad, que tiene su alma completamente muerta, alguien que tiene pensamientos de suicidio, pensamientos de dolor, pensamientos de sufrimiento, de angustia, de soledad, ¿cómo se ve físicamente? Bien. No se ven bien físicamente. Por eso, solo evangelio. Amén. Solo evangelio. Con esto, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Que no deben tomar medicina? No me malinterpreten de esa manera. Sí, prudentemente tienen que tomar sus medicamentos, etcétera, etcétera. Lo primero que se debe sanar siempre es el espíritu, lo espiritual, Cristo.
Y por ende va a haber sanidad mental, sanidad de pensamiento, hasta sanidad física. Se levanta cuando se predica solo el Evangelio. Si las cosas espirituales no toman lugar en la vida del ser humano, entonces lo demás es en vano. Por demás está que tenga una sanidad física, un cuerpo excelente, si no hay sanidad primero espiritual. Si somos llenos del Espíritu Santo, todo lo demás prosigue, todo lo demás sigue. Luego, cuando hacemos continuamente este movimiento del evangelismo, vamos a encontrarnos con personas que tienen problemas espirituales. Aquellos que tienen problemas espirituales. Constantemente salimos al campo y nos vamos a encontrar con personas que tienen problemas espirituales. Ellos tienen una característica. ¿Cuál es la característica de alguien que tiene problemas espirituales? Es que no hacen caso a nadie. No hacen caso a nadie. Muchas veces me dicen, pastor, hable usted con esta persona, le va a escuchar a usted. Si tiene un problema espiritual, no me va a hacer caso. A mí no me va a hacer caso. Porque es un problema espiritual. No es un dato. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué cambia la gente? ¿Qué cambia las personas? La palabra de Dios. Lo único que podemos darle, lo único que nos puede cambiar es la palabra de Dios. ¿Por qué surgen problemas dentro de matrimonios? Porque el esposo le quiere cambiar a la esposa o la esposa le quiere cambiar al esposo. Entonces, ¿qué debemos dar en esa situación? Palabra. Es el fórum de la palabra, centrarse en la palabra. Entonces, por eso es únicamente mediante la palabra de Dios. No hay nada más que los pueda cambiar. No hay nada más que nos pueda cambiar. Hebreos 4:12. ¿Qué es la palabra? Más cortante, dice, que cualquier espada de doble filo. Penetra, dice, hasta partir pensamientos. O sea, todo lo que está en la mente, en el alma, en la parte física, coyunturas, tuétanos. Todo eso. ¿Qué hace? ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. ¿Amén? Y también en el campo continuamente vamos a ver a gente destruida, realmente que están destruidos por la adicción, por adicciones. Cuando uno empieza a hacer continuamente el movimiento del evangelismo, se va a encontrar con gente que tiene adicciones. Estas adicciones destruyen a la gente, los destruyen totalmente. Solo el evangelio puede dar sanidad a estas personas. Solo el evangelio es la única respuesta. Vean ustedes cómo está el campo. Iglesias caídas, templos destruidos. Entonces, ¿qué puede levantar todo eso? Dios ha permitido que nosotros seamos una iglesia, aunque sea pequeña, pero al menos somos la iglesia que puede continuar el movimiento del evangelismo. Somos la iglesia que puede levantar a otras iglesias con el evangelio. No poseer, sino levantar, ayudar a otras iglesias. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, que a esas iglesias caídas le podemos ayudar con el evangelio. Amén. Conclusión. La conclusión. Todas las bendiciones del trono. Cuando Esteban estaba a punto de ser asesinado, alzó los ojos y dice que vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios Padre todo. Vio el trono de Dios. Cuando uno se puede pensar qué es el trono, todas las bendiciones que empieza Dios a mandar desde el trono. Para eso, ¿cómo puedo gozar esas bendiciones? Me aferro al pacto de Dios. Me aferro al pacto de Dios. Lo que viene es que vemos el horario de Dios. Y como vemos el horario de Dios, lo que se levanta es el movimiento de evangelismo.
lo dije al comienzo, no es nuestra obra, no es algo que por fuerza humana se logra, sino que hago, me aferro al pacto, veo el horario de Dios y allí empieza a levantarse el movimiento de evangelismo. Es así, los textos bíblicos son claros. Hechos 13, del 14 al 18. Hechos 13, del 14 al 18. Hechos capítulo 18, versículo 17. Se aferran al pacto, ven el horario de Dios y comienza el movimiento de evangelismo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que hoy sea el día en el cual podamos aferrarnos al pacto. Que hoy sea el día en el cual vemos el horario de Dios. Que hoy sea el día en el cual empieza a levantarse el movimiento de evangelismo en nuestras vidas. Dios, donde da su palabra, levanta la obra. Donde 1, 2, 3 estén reunidos en mi nombre, ¿qué hace Dios? Dice, ahí estoy yo. ¿Ustedes creen que Dios va a estar quieto en medio de nosotros? ¿Va a estar con los brazos cruzados? Va a estar levantando obras y obras y obras. Donde se manifiesta, donde se está revelando, se está dando la palabra de Dios, la Biblia, allí Dios empieza a levantar la obra. Nuevamente lo repito, ¿qué hago? Me aferro a la palabra. Veo el horario y empieza a levantarse el movimiento de evangelismo. Eso mismo hizo José. Génesis 37 del 1 al 11. Génesis 37 del 1 al 11. José se sujetó a la palabra del pacto. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a llevar todo hacia José. Por eso dice la Biblia que si José estaba en la casa del varón egipcio llamado Potifar, todo lo que José hacía, Jehová prosperaba. Si José estaba en la cárcel, el carcelero, todo lo que José hacía, dice Jehová, lo hacía prosperar. El carcelero era testigo de eso. A tal punto que cuando estaba delante de Faraón no le queda otra más que confesarlo. No le queda otra más que reconocer. Hallaremos a otro en quien esté el Espíritu de Jehová, como está en él. ¿Habrá otro? ¿Qué hizo José? Se aferró al pacto. ¿Qué hizo José? Vio el horario, y ojo no con su horario, porque cuando salió el copero, si no me equivoco, de la cárcel, le dijo, acuérdate de mí cuando estés afuera, ¿no? Acuérdate de mí. Si hubiera sido en su horario de José, pues rápidamente se hubiera acordado y le hubiera dicho, oye Faraón, yo conozco a tal varón. Pero dice la Biblia que se olvidó por completo de José. ¿Por qué? Porque nunca es el horario humano. Nuestra parte es aferrarme al pacto. ¿Qué hago con eso? Me aferro al pacto y es ahí cuando Dios empieza a levantar las obras en su horario. ¿Amén? Salmos 103, 20 al 22. Vamos a buscar esto. Salmos 103, 20 al 22. ¿Cómo se levantan las obras de Dios? Salmos 103, del 20 al 22. Vamos a leer esto. Salmo 103 del 20 al 22. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Es así como Dios empieza a obrar. Envía a sus ángeles para que cumplan el decreto de Dios, para que cumplan
el precepto, lo que Dios ya ha mandado para que hagan la voluntad de Dios. Me aferro al pacto, espero su horario y se levanta el movimiento de evangelismo. Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Vamos a ir. Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, de aquí que todo era cuerpos de muertos. Segunda de Reyes 19:35. ¿Qué significa esto? Si me aferro al pacto, espero el horario, el movimiento del evangelismo es tan fuerte que empieza a quebrantar todas las tinieblas, toda la oposición que quiera ponerse en nuestro camino. ¿Amén? Es así. Por eso Dios nos dice: no temas, yo he vencido al mundo. No temas, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, constantemente es esa la palabra de Dios, constantemente es esa la promesa de nuestro Señor. Daniel se propone en oración, Daniel 3, del 8 al 24. Daniel 3, del 8 al 24, se propone orar. ¿Y qué sucede? Viene el ángel a darle la respuesta. Los tres amigos en Daniel 6:22, fueron echados al horno de fuego. Estaba tan ardiente que los mismos soldados que los metieron a los amigos al horno de fuego se quemaron. Los tres fueron echados, pero eran 4 que caminaban porque Dios envió a su ángel. Amén. Daniel confiesa: Dios envió a su ángel para tapar la boca de los leones. Entonces, son obras tremendas que se levantan. Es importante que sepamos la historia del evangelismo. Hechos 12, del 1 al 25. Hechos 12, del 1 al 25. Se empieza a levantar este movimiento de evangelismo, empieza a hacer este movimiento de la vida, y todo mediante ¿quién? Hechos 1:11. Es decir, claro, es correcto, nosotros no tenemos fuerza, nosotros no somos personas de poder, de influencia, pero así comenzó la iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué movernos? Pensar de que no podemos hacerlo nosotros, porque somos unos cuantos. Así comenzó la iglesia primitiva. Hombres galileos, ¿qué hacen ahí? Entonces, cuando leo esa palabra, me veo a mí mismo. Yo no tengo influencia política, no tengo poder económico, no tengo ejército humano. Pero también digo eso, amén, porque nunca es por mi fuerza, es siempre por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros que somos discípulos de evangelismo, Cristo, reino de Dios, el poder del Espíritu Santo y conocer la historia del evangelismo. Eso está en la introducción. Cada vez que una nación empieza a hacer el movimiento del evangelismo, Dios lleva toda esa nación, levanta a esa nación por causa del evangelio. Pero si pierde esa bendición, se levantan desastres, esclavitud, guerras, cautiverio. Las siguientes generaciones sufren más aún que las generaciones que quedan atrás. Sufren más todavía. Por eso, la respuesta es establecer el reino de Dios. Ese es el texto bíblico para que ustedes vean cómo Dios ejecuta todas sus obras. Tan solo lo que hacemos, nos aferramos al pacto, vemos el horario y se levanta el movimiento del evangelismo. Hay un testimonio que compartió una profesora de la escuela dominical cuando estuvimos en
Ella ha recibido hasta el día de hoy, ahora ya es pastor, ya la han ungido como pastor. Pero cuando llegó a esta iglesia, una iglesia pequeñísima, era un lugar alejado, ni siquiera era famoso, ¿no? El lugar o turístico, nada de eso, ¿no? Y le encargan el departamento de los remanentes. En ese entonces era evangelista. ¿Y qué hizo ella? Dice que solamente se enfocó en entrenar a los remanentes. Solamente fue eso. Hacerles ver cuál era el estado de los no creyentes, y para que ellos vean, los mismos remanentes vean, que sus amigos, amistades, profesores también están en ese mismo estado separado de Dios. Y no, ella dice, en ningún momento le dije evangelicen, tráiganme a los amigos o los niños, en ningún momento le dijo eso. Naturalmente, porque había concentración en la palabra, sabían lo que le estoy explicando ahora. Los alumnos traían: evangelista, este es mi amiguito, esta es mi amiguita, explícale lo que me explicaste a mí acerca de Cristo. Y así se levantó un movimiento de evangelismo tan grande que esa iglesia creció tremendamente con el movimiento de evangelismo mediante los remanentes. Entonces yo también tengo esa fe, que si la iglesia se concentra Cristo, reino de Dios, el poder del Espíritu Santo, miren lo cansado que puede ser para un pastor que a cada rato le diga evangelicen, evangelicen, evangelicen. Entonces, ¿qué es eso? Es humanismo, ¿cierto? Entonces ya no quiero ser un pastor que les diga a ustedes cada rato evangelicen, traigan no creyentes, sino gocen el evangelio, gocemos el evangelio, grabemos Cristo, grabemos el reino de Dios, grabemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí vamos a ver cómo Dios empieza a levantar el movimiento del evangelismo. Amén. Oremos. Padre bueno, queremos darte las gracias por darnos el evangelio, por darnos Cristo, por darnos el trasfondo del reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Que podamos en este tiempo aferrarnos a tu palabra y entender aún más la historia del evangelismo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.